Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la palabra bien entendida. En muchas ocasiones, el conflicto entre Jesús y los fariseos surgía no por un desacuerdo sobre la autoridad de las Escrituras, sino por cómo ésta era interpretada y aplicada. En un pasaje significativo del Evangelio, los discípulos de Jesús realizaron una acción que los fariseos consideraron reprobable. Sin embargo, la raíz del problema no estaba en la acción misma, sino en la manera en que los fariseos habían entendido, o más bien malentendido, la palabra de Dios. Jesús, en su respuesta, no solo defiende a sus discípulos, sino que revela algo mucho más profundo: el error humano que nace de una lectura legalista, sin misericordia y sin el espíritu de la verdad. Cuando la palabra es mal comprendida, se convierte en un arma de juicio contra el prójimo. Pero cuando es bien entendida, revela el carácter de Dios, justo, santo y compasivo. Este pasaje nos desafía a revisar cómo entendemos las Escrituras y cómo ese entendimiento se traduce en nuestro trato hacia los demás. Hablemos, en primer lugar, sobre cómo los discípulos de Jesús hicieron algo que fue condenado por los fariseos. Los fariseos tenían su propio pensamiento sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Los discípulos tuvieron una necesidad fundamental en el día de reposo. Tuvieron ganas de comer. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los discípulos cubrieron su necesidad de la forma que estuvo a su alcance en el día de reposo. Comieron trigo recogido de las espigas que se encontraron a su paso. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. La ley permitía comer el fruto del árbol, pero prohibía llevarlo. Permitía comer allí, junto al árbol, junto a la planta que producía el fruto. Allí se podía comer en un momento de necesidad, pero prohibía llevar el fruto fuera de allí. El rebusco también era del pobre y menesteroso. El rebusco es lo que queda después de la recogida del fruto. Por tanto, la ley permitía al hambriento, al necesitado, pasar por un sembrado, pasar por árboles de fruto y saciar su hambre, su necesidad allí mismo. ¿Qué debían haber hecho los discípulos en su necesidad? Es la pregunta que nos hacemos. Ellos hicieron lo que decía y permitía la ley. Pero conforme a sus pensamientos, los fariseos que vieron aquello fueron a quejarse ante Jesús. El error siempre lleva a la contradicción de una moral selectiva. El error siempre lleva no solo a entender mal las cosas, sino a aplicar mal las cosas. Y además a entender y aplicar las cosas de una forma muy particular. Veamos algunas cosas que hacían los fariseos en los días de reposo. Mateo 12:11.
Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Según este texto, los fariseos entendían que en día de reposo se podía ayudar a un animal, a su animal, y sacarlo de un hoyo, por ejemplo. Ellos, para sus animales, para sus bienes, entendían la ley sobre el día de reposo, la entendían de una manera beneficiosa para ellos mismos. Hechos 1:12. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esta expresión última, camino de un día de reposo, nos habla de la distancia que los fariseos habían establecido que se podía caminar en un día de reposo. Más o menos 1,5 kilómetros, más o menos 1 milla. Es la distancia que ellos consideraban que se podía caminar. Era tal la cosa que había llegado a ser una frase hecha. Camino de un día de reposo era una forma de decir 1 milla, 1,5 kilómetros. Por tanto, ellos para unas cosas entendían la ley de forma amplia, abierta, para sí mismos, buscaban la manera de encontrar salida o soluciones a sus necesidades sin, según ellos, contradecir o quebrantar la ley de Dios. Pero lo hacían mal porque, como hemos visto y seguiremos viendo, su actitud no era igual para todos. El error aplica mal la verdad de Dios, por torcerla, por interpretarla incorrectamente, o por exagerarla, o por cambiarla con prejuicios, siguiendo la verdad propia. Mateo 12:2. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Según la interpretación farisea, la necesidad básica de comer no estaba en el orden de prioridades que ellos habían establecido para las personas. Sí podían ayudar a un animal y sacarlo de un hoyo. En un sentido, trataban mejor a sus animales que a las personas hambrientas. Una persona hambrienta no podía coger de un árbol en su camino porque esto suponía trabajar. Por tanto, tenían una forma muy particular de entender y aplicar la palabra. Lucas 5:30. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Otra forma en que los fariseos interpretaban las escrituras a su manera. Ellos creían que no había que juntarse con personas que ellos consideraban indignas moralmente, socialmente, inmundas, o personas a las que había que de alguna manera marginar. Ellos tenían un criterio muy particular de las cosas. Para ellos no existía el concepto de prójimo, como lo entendemos en el cristianismo. Para ellos, solamente aquel que era igual que ellos en lo religioso, de su misma facción religiosa, de sus mismas ideas, exactamente igual que ellos, este era su prójimo. Por tanto, era un concepto muy particular de prójimo. El resto de personas, pues, eran eh, indignas de ser reconocidas, de ser consideradas como personas susceptibles de ser ayudadas, de ser compadecidas, de ser atendidas. No eran sencillamente su prójimo. El error lleva a las personas a posturas extremas en lo moral. Los que están en el error sienten que tienen que ser además
jueces y verdugos de los demás. Los que están en el error son dados a juzgar el pensamiento y conducta distinta a la propia, y los fariseos encontraron en lo que hacían los discípulos de Jesús un motivo de juicio y de condena. Para los fariseos, los discípulos de Jesús pecaban haciendo el mal porque comían, porque satisfacían su necesidad, su hambre en el día de reposo, cogiendo, tomando fruto de los sembrados. Los que están en el error son dados a condenar la posición contraria, a condenarla con severidad, de forma implacable. Para los fariseos, los discípulos de Jesús estaban quebrantando la ley de Dios. Los que están en el error son dados, además de juzgar y condenar, a castigar. Se sienten la mano de Dios. No solo juzgan y condenan, sino se sienten en el deber de ejecutar sus condenas, sus juicios. No solo de forma verbal, reprochando, sino, si es posible, con sus propias manos. Por eso los fariseos buscaron el momento, la oportunidad de condenar lo que ellos creían pecado. Una persona que está en el error es tendente a estar pendiente de lo que hacen los demás para examinarlo con lupa, con la lupa de sus prejuicios, con la lupa de sus errores, con la lupa de su inmisericordia. Las personas que están en el error suelen ser personas malas en su relación con los demás. No importa que digan que son cristianos, no importa que lo digan. El error no es solo una diferencia de opinión sobre lo que enseña la Biblia. El error es una forma de vida, un estilo de vida, un carácter, una actitud vital que hace superior a aquel que se encuentra en el error, que le hace sentir superior, que le hace sentir que tiene que estar pendiente de lo que hacen otros, de lo que piensan otros, y de alguna manera condenarlo, juzgarlo, sentenciarlo, y si es posible, ejecutar todas sus actitudes negativas para con su prójimo. Pero Jesús dio una respuesta a la conducta condenatoria de los fariseos. Los fariseos estaban en el error. Eran ellos los que estaban en el error. No lo sabían, no eran conscientes de ello. Generalmente los que están en el error no son conscientes de que están en el error. Se creen en posesión absoluta de la verdad. Los fariseos estaban convencidos de que ellos seguían la verdad. Mateo 12:2. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mirad con qué actitud de autoconvicción, de seguridad vana, propia, los fariseos afirman que lo que hacían los discípulos no era lícito, no era correcto. Los que están en el error suelen ser así, duros, severos, rígidos con el comportamiento de los demás. Curiosamente, las personas que de verdad están en el error
suelen ser generosas, misericordiosas, perdonadoras, tolerantes. Estar en la verdad lleva a una actitud de comprensión, de misericordia, de tolerancia. Todo esto son cosas que los que están en el error consideran debilidades o que son complicidades, porque los que están en el error son intolerantes, inflexibles con los demás. Los fariseos estaban convencidos de que seguían la verdad. El error de los fariseos se producía por desconocimiento de la enseñanza plena de las Escrituras. El error procede de un conocimiento parcial, descontextualizado en muchos casos, de las Escrituras. Mateo 12, 3 y 5. Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David? Jesús les recuerda algunas enseñanzas del Antiguo Testamento que ellos tenían que haber leído en algún momento y que tenían que recordar para llegar a una posición con respecto a lo que está bien y lo que está mal. Pero los que están en el error suelen considerar unas cosas de lo que dice Dios y se olvidan de otras. Selectivamente ellos deciden qué cosas toman en cuenta, a las que se aferran, y otras cosas se olvidan. Se olvidan de que están en la Biblia. Se olvidan de que las dice Dios. Y Jesús les tiene que decir: ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿No habéis leído en la ley cómo los sacerdotes? Está refiriendo a aquel acto en el que Jesús les recuerda que en un momento de hambre, de extrema necesidad, está el comportamiento excepcional, que no anula lo general, pero que hay comportamientos excepcionales permitidos por Dios para circunstancias también excepcionales. Normalmente el pan de la mesa era para los sacerdotes, normalmente. Pero lo que normalmente era así, en una situación excepcional, podía ser de otra manera. Y Jesús les recuerda: ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿Cómo tomó de ese pan? ¿Cómo los sacerdotes permitieron que cogiera de ese pan y que lo comieran no solamente David, sino su ejército? Hay cosas que Dios enseña y que están bien en circunstancias generales. El día del Señor no debemos de trabajar, debe ser para el Señor. Pero, ¿qué pasa con los creyentes que son bomberos o policías o enfermeros o médicos? ¿Qué pasa con esas personas? En los días del Señor no se enferma la gente, no se incendian las casas, no hay problemas en la sociedad. ¿Qué pasa con esos creyentes en esos días? ¿Qué deben hacer? ¿Cruzar sus brazos? ¿No atender al enfermo, al necesitado? ¿No apagar el fuego? ¿No apaciguar un conflicto? ¿Qué debe hacer el creyente? No tenemos que trabajar, pero si no hay nada que comer,
no podemos hacer algo para suplir la necesidad. Si se nos pincha una goma del coche yendo de camino a la iglesia, pongamos por ejemplo, o de la iglesia a nuestra casa, no podemos cambiar la goma, porque como es día del Señor, hay que trabajar, no podemos cambiar la goma. Hay que esperar al otro día. Hay que dejar el coche tirado en la calle. Hay que ir caminando a nuestras casas, aunque estemos enfermos, aunque llevemos una persona minusválida con nosotros o anciana. Tenemos que caminar. Si la persona se muere, no importa que se muera. O se agrava, no importa. Lo importante ese día es no trabajar, no suplir la necesidad. Evidentemente, el fariseo no toma en cuenta las cosas de una forma adecuada. Lucas 24:25. Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Un verdadero creyente cree todo lo que Dios ha dicho. No solo parte, no solo lo que le conviene, no solo lo que le llama la atención, todo. Es verdad que Dios ha dicho cosas en relación al día de reposo, pero también ha dicho: misericordia quiero y no sacrificio. Lo ha dicho el Señor. Por eso Jesús les recordó dos enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el día de reposo. Mateo 12, 3 al 4, como hemos mencionado, David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Primera enseñanza que les recuerda Jesús, como hemos dicho. Y segunda, Mateo 12:5. Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Los siervos de Dios normalmente su día de mayor trabajo es el día de reposo. Porque los siervos de Dios, antes y ahora, en el día de reposo, en el día de descanso, trabajan, predican la palabra, hablan con las personas, les consuelan, les atienden. Por tanto, lo general es una cosa y lo excepcional es otra cosa. Y el no entender todo lo que dice Dios da lugar al error. La ignorancia, por tanto, era y sigue siendo hoy la causa común y frecuente de los errores. La ignorancia era la causa de los errores de los fariseos y sigue siendo la causa de los errores de muchos que se llaman cristianos hoy. La ignorancia de todo el consejo de Dios, de todo lo que dicen las Escrituras. Mateo 22, 29 al 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Este es otro caso que consultan a Jesús, en el que de nuevo aparece el error de los fariseos. Pero lo importante para lo que estamos diciendo es que Jesús les da la clave de su error, la ignorancia. Erráis ignorando las Escrituras. Pero el error fariseo tenía además otras causas. Además del desconocimiento amplio de las Escrituras, tenía otras causas. Y estas causas eran la ceguera y el pecado. Los fariseos, como muchos hoy en día, la iglesia del Señor en su ámbito universal está llena de fariseos, está llena de personas que están en el error. Por eso hay tantas
opiniones. Por eso hay tantas actitudes indignas de un hijo de Dios en personas que se llaman cristianas, que se llaman hijos de Dios, muy observadores de prácticas religiosas con apariencias de piedad, pero después muestran una actitud implacable hacia su prójimo, de condena, de juicio, de inmisericordia. Estoy cansado, llevo muchos años en los caminos de Dios, ya tengo una edad, estoy cansado, sinceramente, de ver a tantos y tantos cristianos de golpe de pecho que van por la vida con una actitud de superioridad espiritual, creyendo que lo saben todo y no saben nada, nada. Porque una persona que está en el error no sabe nada, porque lo poco que conoce, lo conoce mal. No solo desconoce parte, gran parte de la verdad, sino que lo poco que conoce, lo conoce mal. Y esto, en definitiva, en el balance del conocimiento supone no saber nada. Estoy cansado de ver, y lo veo con tristeza en el cristianismo, a muchas personas que se llaman cristianos y que van con una actitud indigna, impropia de un verdadero hijo de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, que nos salvó por amor. Juan 3:16. Y nos salvó para amar. Toda la ley de Dios, toda la enseñanza de la Biblia se resume en dos mandamientos: amar a Dios de todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo aquel que se cree hijo de Dios, cristiano, y no vive con amor, no ama ni a Dios, ni al hermano, ni al prójimo. El tal no conoce a Dios, afirma Juan categórica y rotundamente. El que no ama no conoce a Dios. Por mucho que se sepa la Biblia de memoria, por mucho que vaya a los cultos y cante y haga cosas que, repito, tengan apariencia de piedad, a quien su forma de cristianismo no le lleve a amar, a tener misericordia, compasión, esa persona no tiene nada que ver con Dios. Por mucho que diga Señor, Señor, por mucho que se pase la vida ocupado en ministerios, en trabajos, por muchos cargos que haya desempeñado, esas personas no conocen a Dios. No tienen nada que ver con Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Un cristiano no es una persona impecable, que no peca, que no comete errores. Un cristiano es una persona que tiene una actitud vital para con Dios y con su prójimo de amor. Pero los fariseos no entendían nada de esto, como muchos también hoy. Y no lo entendían porque tenían un velo en sus ojos, porque estaban ciegos, que cuando leían la Biblia tenían una actitud selectiva, se fijaban en lo que querían fijarse y otras cosas pasaban por ellas y no las entienden, o no las comprenden, o no las reciben. 2 Corintios 3:14 al 16. El entendimiento de ellos se embotó,
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Toda la Biblia es palabra de Dios. También el Antiguo Testamento. Pero los mayores errores que se cometen en el cristianismo se dan por entender mal el Antiguo Testamento. Por leer el Antiguo Testamento con un velo, como los judíos, como los fariseos. Los fariseos, cuando leían el antiguo pacto, no lo entendían. Lo leían con un velo en sus ojos. Y Pablo dice, cuando se conviertan, el velo se quitará. ¿Cuántas barbaridades se han cometido y se cometen en el mundo por el cristianismo? Hay una obra histórica que se llama Historia Criminal del Cristianismo, que nos habla de los crímenes que ha cometido el cristianismo a lo largo de su historia en la humanidad en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Si un crimen ya es algo execrable, un crimen en el nombre de Dios es mucho más execrable. Los fariseos no entendían la palabra porque estaban ciegos para entender bien las escrituras. Y además preferían las tradiciones humanas. Normalmente las personas que están en el error prefieren interpretaciones previas que les gusta, que encajan con su modo de pensar, que les cautivan. Hay gente que prefiere las tradiciones de los hombres, las formas de entender ciertos textos de la Biblia. Hay personas que citan textos y lo que dicen esos textos no tiene nada que ver con lo que ellos creen o hacen, pero los citan para apoyar sus creencias y conductas, convencidos de que lo que ellos creen y hacen surge de esos textos. Y uno lee los textos y dice, pero ¿dónde está aquí lo que esta persona dice creer? ¿Dónde está aquí lo que esta persona dice que es la conducta correcta de un cristiano? ¿Dónde está aquí en este texto? No está, no dice nada el texto sobre eso. Es la interpretación sesgada, torcida, errónea, lo que prevalece para esas personas. Los fariseos preferían las tradiciones humanas. Marcos 7, 8 al 9. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto es lo malo del error, que el error invalida la palabra de Dios. El que cree, sigue y comparte el error, no está compartiendo la palabra de Dios. El error no es la palabra de Dios, para nada. Por mucho que una persona esté convencido de que lo que cree es la verdad, de que lo que hace es la verdad, el error no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. La palabra de Dios debe ser bien entendida. Bien entendida. Los fariseos interpretaban la palabra de Dios de forma rigorista,
de forma negativa para los demás, especialmente para los más débiles. Juan 8, 4 al 5. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Estas palabras nos muestran el disparate en el que habían caído los fariseos. Y muchos también hoy en día. El propósito de Dios en la ley era que la gente se mataran unos a otros. Ese era el propósito de Dios. De que los padres cogieran a sus hijos desobedientes y los apedreasen. Ese era el propósito de Dios. O que si se sorprendía a una pareja teniendo relaciones sexuales, se les apedrease. O que si alguien no guardaba el día del Señor, se le apedrease. O no diezmase, se le apedrease directamente. Ese era el propósito de Dios. No habría quedado ni un solo judío de haberse aplicado la palabra de Dios de esa manera. De haberse entendido la palabra de Dios de esa manera, ¿quién había llegado al Nuevo Testamento? ¿Quién? La Biblia habla de los judíos en el Antiguo Testamento. Y lo peor que se dice de una persona, de un pueblo, se dice de los judíos. Se les llama pueblo rebelde, contradictor, idólatra, seguidor de las enseñanzas de las naciones, desobediente a Dios, infiel, un pueblo infame. Lo peor que se puede decir de alguien se dice de los judíos. Dios tuvo muchos momentos que reprenderlo, no solo con los filisteos, sino después con otras naciones, los sirios, los babilonios, los asirios, los persas, después también con los griegos, los romanos. Si ha habido y hay un pueblo rebelde en la tierra, es el pueblo de Israel, el pueblo judío. No estoy hablando de todas y cada una de las personas, obviamente. Lo que estoy diciendo no es algo que va en contra de personas. Para Dios, todas las personas son iguales y Dios salva a todas las personas sin distinción, al judío primeramente y también al griego. Pero como nación, los judíos como nación tuvieron una actitud muy negativa para con Dios, y cuando Dios les envió al Mesías, ¿qué hicieron? Cuando Dios les envió el Salvador, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? El mayor crimen que se ha cometido en la humanidad lo cometió aquel pueblo. Rechazaron al Mesías. Lo acusaron con mentiras, con calumnias. Acordaron matarle, buscaron matarle. Usaron a los romanos para ser verdugos de sus juicios. Obviamente, como no estamos condenando a personas, sino a actitudes de una forma de pensar, también hay que destacar que los primeros creyentes eran todos judíos y muy fieles. Los primeros que Dios usó para la venida del Mesías, María, José, Elizabeth, su marido, el precursor, los discípulos, todos
eran judíos. La primera iglesia del Señor Jesucristo fue de judíos. Por tanto, cuando una persona llega a ser salvo, da igual su procedencia. Pero lo que estoy diciendo es que históricamente, como pueblo, como nación, han tenido siempre una mala actitud hacia el Dios vivo y verdadero. Se han aferrado a sus tradiciones, se han aferrado a sus creencias, su forma particular de entender las cosas, y han rechazado al Señor, como en este texto que estamos estudiando. Estaban rechazando a los discípulos de Jesús y al propio Jesús. Al condenar a los discípulos ante Jesús, están rechazando a unos y también al maestro de aquellos discípulos. Y todo porque estaban en el error. Estaban y siguen estando en el error. Y esta actitud de los judíos como pueblo no solo es de los judíos, también ha sido y es de muchas personas del mundo sin distinción que se llaman cristianos. El peor enemigo del cristianismo hoy es el cristianismo. Sí, hermanos y amigos. No son los ateos, no son los mundanos. El peor enemigo del cristianismo son los cristianos falsos, los cristianos que dicen Señor, Señor con la boca, pero que no aman al Señor, que están en el error, que odian a su prójimo, que se enfrentan a la verdad con la mentira. Por eso, antes y ahora, la palabra de Dios debe ser bien entendida. Los fariseos eran legalistas con los ritos y sacrificios. Guardaban estos de forma escrupulosa, pero eran inmisericordios en el trato al prójimo. Mateo 12, 6 al 7. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Dios busca en los suyos actitudes de amor y de misericordia. No se agrada en la multitud de sacrificios. Dios nos agrada. ¿Para qué me sirve a mí la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Dios agrada en el corazón, en la fe, en el amor, en la obediencia de los suyos. La palabra de Dios debe ser bien entendida. Debe ser bien entendida. Los fariseos no entendían el propósito de las Escrituras y de sus enseñanzas. La palabra bien entendida nos lleva a amar a las personas, a procurar el bien de las personas, a ser santos y sin mancha, a tener una actitud compasiva con las personas, a hablar del Evangelio como el que siembra, como el que deja caer una semilla. No, no usar la palabra como un arma arrojadiza. Hay personas que usan la Biblia para golpear con ella al prójimo, no para hablar con paciencia, con mansedumbre y con reverencia, sino para golpear al otro. Mateo 12:8. El Hijo del Hombre, Señor del día de reposo.
Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Estas palabras nos muestran que todo lo que Dios ha hecho y manda y pide de nosotros tiene como fin que nosotros estemos en el mundo, los hijos de Dios estemos en el mundo como sal y como luz, no como jueces, como sal y como luz. El Evangelio se lleva al mundo envuelto en papel de amor, de misericordia y de compasión. El Evangelio no se acompaña de una espada, de un palo, de un garrote, sino de actitudes compasivas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado y debemos hablar una vez más de Jesús y la palabra bien entendida. Y ante esto quiero que nos hagamos unas reflexiones. Primera, examínate a la luz de la palabra de Dios, no de tus tradiciones, no de cómo tú entiendas las cosas. Examínate a la luz de la palabra de Dios. Antes de juzgar una conducta ajena, pregúntate si tu juicio proviene realmente de la escritura bien entendida o de normas humanas que has adoptado como si fueran divinas. En segundo lugar, pide al Señor discernimiento espiritual. El conocimiento verdadero de la palabra no depende solo del estudio, sino de una relación viva con Dios. Ora para que el Espíritu Santo te libre de la ceguera espiritual que lleva al error, a la condena, al juicio. Y en tercer lugar, trata a los demás con misericordia y verdad. Jesús no negó la importancia de la obediencia, pero puso la compasión por encima del ritualismo. Si conoces bien la palabra, se notará en la manera en que tratas a quienes te rodean, especialmente a los más frágiles, a los que piensan diferente. Que Dios te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te suplico que tengas misericordia de todos nosotros, los que nos llamamos tus hijos. Queremos ser dignos de tal nombre. Queremos ser dignos de decirnos, de llamarnos hijos tuyos. Ayúdanos a entender tu palabra rectamente para que veamos que toda ella se resume en dos mandamientos que tienen que ver con el amor. Ayúdanos a entender tu palabra de tal manera que seamos benignos para el mundo, que no seamos de aquellos que van por la vida creando conflictos en tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser parte de la solución y no del conflicto. A ser parte de la paz y no de la guerra. Ayúdanos, Señor. Te suplico que sigas teniendo misericordia de los enfermos. Gracias, Señor, porque has ayudado a Lidia y la has sacado con bien de su operación. Te suplico, Señor, que sigas ayudando a Toño, a Bárbara
y a otros, Señor, que por razón de edad o de enfermedad te necesita. Sé con cada uno. Ayúdame, Señor, también a mí en esta operación que tengo por delante, que sea para tu gloria y hágase tu voluntad en mi vida. Lo que tú tengas a bien, Señor, hacerlo. Gloria a tu nombre. También te suplico por los que están en el error en otros lugares o en nuestra propia iglesia, Señor, nuestra propia congregación. Ayúdanos, Señor, a todos a estar en la verdad, a seguir la verdad y amar la verdad. Líbranos de cualquier forma de error. Te lo pido por todos los cristianos del mundo. En medio de tanta maldad, de tanto engaño, de tanto enfriamiento del amor verdadero, ayúdenos, Señor, a perseverar en tu Hijo Jesucristo y en la verdad. En su nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.